estadísticas y me di cuenta que la ONU y el INEGI considera que en México hoy en día del 100% de la población, un 90% son cristianos. Y cuando yo vi esa estadística dije, ¿qué? Pues no, o sea, está errónea, está equivocada. Y después me di cuenta que para INEGI todos los que creen en Cristo son cristianos. Entonces, del 100% de la población, un 90% son cristianos, porque un 70% de esos cristianos son católicos. Y como creen en Cristo, los llaman cristianos. Un más o menos un 10 o 15% pertenece a otras religiones, como son los mormones, los testigos de Jehová, como son los adventistas, los presbiterianos, y solamente un 5% de la población total en México se consideran cristianos evangélicos. Pero si tomamos la estadística del 90% de México, que hoy en día por causa de INEGI le llaman cristianos, la pregunta sería: ¿cuántos de estos cristianos son siervos? Porque hoy en día puedes salir a evangelizar a la calle y muchas personas en la calle te van a decir: es que yo soy cristiano. ¿A poco no? Hace unos días mi papá le predicaba a una persona y le decía: pues si yo soy cristiano. Y le decía a mi papá: qué bueno, gloria a Dios, si te congregas. No, nunca he ido a la iglesia. Dice: yo lo conocí en un anexo, pero a mí me dijeron que Dios era real, entonces yo soy cristiano y sigo teniendo todas mis cosas y mi virgen y todo, pero yo soy cristiano. Entonces mi papá se quedó con las palabras en la boca. Le iba a decir: pues si eres cristiano, eres un mal cristiano, ¿no? Y creo que tenemos una palabra y un concepto muy alto de lo que es ser cristiano, porque la palabra cristiano se establece de un concepto, y es: cristiano es el que sigue a Cristo. Pero cristiano no es solamente el que sigue a Cristo yendo a donde está Cristo, sino cristiano es el que sigue a Cristo y camina, habla y vive como Cristo. Eso es ser cristiano. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entonces hay gente que dice: ay, es que escuché de un pastor que tenía relaciones con las hermanas de la iglesia. Bueno, tienes un concepto muy bajo de lo que es ser pastor, porque un requisito del pastorado es la santidad. Y algunos dicen: ay, es que escuché que un cristiano hizo eso. Bueno, tenemos un concepto muy bajo de lo que es ser cristiano, porque cristiano tiene una marca, y un cristiano es un seguidor de Cristo que vive, habla y camina de la misma manera en lo que lo hizo Jesús. Y si podemos definir la condición de Jesús en esta tierra, podríamos definir la condición de Jesús en una palabra, y esa palabra es siervo. Porque Jesús no vino a la tierra a tomar un lugar de autoridad. Jesús no vino a la tierra a mandar. Jesús no vino a la tierra a ser servido, sino que Jesús aún dijo en los evangelios: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y existe una gran diferencia entre ser un cristiano y ser un siervo de Dios. Y algunos creen que siervo de Dios es un pastor, es un profeta, es un apóstol, pero no, siervo de Dios es todo aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Así es que si tú estás dispuesto a seguir a Dios, si tú estás dispuesto a honrar a Dios, si tú estás dispuesto a agradar a Dios, tu vida ha sido llamado a ser siervo. Di conmigo: yo soy siervo. Ahora dilo con ganas: yo soy siervo. Pero en tu camino hacia ser siervo te vas a encontrar con algunos enemigos. Y aunque no tengo tiempo
de hablarte de los 7 enemigos de un siervo de Dios, quiero hablarte del peor enemigo, de todo aquel que quiere servir, de todo aquel que quiere predicar, de todo aquel que quiere cantar, de todo aquel que quiere pedir ofrendas, o que quiere predicar del evangelio, o que quiere ser pastor, o que quiere hacer algo para Dios. Y el peor enemigo que tú vas a encontrar, que te quiere impedir ser un siervo, tiene un nombre y se llama orgullo. Di conmigo, orgullo. Así es que ponle como subtítulo al mensaje del día de hoy: corazón orgulloso. Corazón orgulloso. Y para poder comenzar con la palabra que Dios tiene para nosotros en este día, quiero definirte qué significa la palabra orgullo. Y orgullo se define como tener un concepto irrealista de ti mismo. Orgullo es creerte más de lo que eres. Y orgullo es creer que todos te tienen que servir a ti, pero tú no fuiste llamado a servir a nadie. Y quiero decirte que el mayor enemigo que nos vamos a encontrar para servir a Dios tiene un nombre, y ese nombre es orgullo. El orgullo, la Biblia enseña que es uno de los 7 pecados capitales. ¿Y por qué es uno de los 7 pecados capitales? Porque el orgullo se originó desde antes de los tiempos. Antes de que la tierra existiera, antes de que el hombre fuera creado, ya existía el orgullo. Y todos los que han sido llamados a ser líderes, todos los que han sido llamados a servir a Dios, tarde o temprano vamos a luchar en contra del orgullo. El orgullo es tan problemático, el orgullo es tan caótico, que es el único pecado que Satanás no acusa. ¿Y por qué es el único pecado que Satanás no acusa? Porque es el único pecado que trae la mayor destrucción al corazón del hombre. Y para poder comenzar con la palabra que el día de hoy Dios tiene para nosotros, quiero que vayas conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Y me dices amén cuando lo tengas. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. ¿Y quién es el que está hablando aquí? Aquí está hablando un profeta llamado Ezequiel. Vas a encontrar que en la Biblia existen profetas mayores y existen profetas menores. Y Ezequiel fue un profeta mayor, y fue un profeta mayor a causa del grado de revelación que tuvo de parte de Dios. Mientras que un profeta como Amós escribió 3, 4 o 5 capítulos, Ezequiel escribió más de 40 capítulos. Y Ezequiel, en un momento de éxtasis, que es el éxtasis, un momento en donde pierdes la realidad del tiempo, pierdes la esencia de lo temporal y te conectas con una porción de lo eterno. Dios le dio una imagen visual de lo que sucedió antes de los tiempos. La Biblia enseña que Dios, desde antes de los tiempos, está sentado en su trono. Hay gente que pregunta cuándo fue creado Dios.
Dios no fue creado, Dios está desde el infinito hasta el infinito. La tierra acabará, los cielos acabarán, pero Dios permanece. Amén. Y dice la Biblia que estando Dios en el cielo, Dios estaba acompañado de un legado de ángeles y de querubines. Pero dentro de esos ángeles existía un grado más alto de autoridad espiritual, llamados arcángeles. Di conmigo, arcángeles. ¿Qué es un arcángel? Un arcángel es la autoridad de los ángeles. O sea, alguien que está sobre los ángeles. Y aunque el día de hoy no tengo tiempo de predicarte acerca de angelología bíblica, te voy a explicar un contexto respecto a esto. Existían desde la eternidad 3 arcángeles. Digo conmigo, 3 arcángeles. Y cada uno de ellos se ocupaba de un trabajo celestial, de un trabajo desde la eternidad. El primer ángel se llamaba Gabriel. Di conmigo, Gabriel. Y Gabriel era el encargado de una cosa, y era el ángel mensajero. ¿Quién fue quien se le apareció a Zacarías cuando entró a orar al templo? Gabriel. ¿Quién fue el que se le apareció a María cuando quedó concebida de Jesús? Gabriel. Entonces Gabriel, al ser arcángel, está en la eternidad a cargo de todos los ángeles mensajeros. Y había otro ángel llamado Miguel. Di conmigo, Miguel. ¿Quién era Miguel? Miguel era el ángel guerrero, o es el ángel guerrero. El ángel que tenía como autoridad tener la espada de Dios para pelear las victorias que Dios le había mandado. ¿Quién fue el que detuvo el sol, el Orión y la luna con la oración de Josué mientras hubo una gran mortandad? Miguel. ¿Quién fue el que defendió a Eliseo cuando estaba en una choza y venía Jezabel con su ejército a querer matarlo, y mientras él se quedó sentado, Dios acabó con el ejército de Jezabel? Miguel, porque Miguel es el ángel guerrero. Y había un tercer ángel que tenía un problema, y este ángel se llamaba Luzbel, que significa luz bella, luz hermosa o luz resplandeciente. Y Luzbel tenía un trabajo, y el trabajo de Luzbel era adorar por la eternidad. Él era el encargado de estar delante de la presencia de Dios y tocar instrumentos para adorar al Rey. ¿Cuál es lo impresionante aquí? Que Satanás no tenía instrumentos, puesto que él era el instrumento. La Biblia dice que de él salían tambores, que de él salían violines, y que de él salían instrumentos de viento como trompeta, saxofón. Entonces él era el instrumento con el que se adoraba a Dios. Y aunque esto no es el mensaje, estos 3 arcángeles nos dan la esencia de algo que se llama la iglesia. Porque en la iglesia no pueden faltar estos 3 arcángeles. Y tú puedes decir, entonces Luzbel tiene que estar aquí. Luzbel no, pero la esencia de lo que era así. No sé si tienen agua, si me pudieran regalar. Gracias, muchachos. ¿Cómo está Gabriel dentro de la iglesia? Gabriel está dentro de la iglesia a través de una cosa, y es la predicación de la palabra de Dios. Sí, conmigo, predicación. Después tenemos al segundo ángel llamado Miguel. Y el segundo ángel llamado Miguel se establece dentro de la iglesia a través de un principio, y se llama oración y guerra espiritual. Y el tercer ángel llamado Luzbel está dentro de la iglesia en el tercer principio,
Y el tercer principio en el que se establece la iglesia es adoración. Digo conmigo, adoración. Gracias, muchachos. Así es que estos tres arcángeles vinieron a establecer la esencia de lo que es la iglesia. Di conmigo, la iglesia. Porque yo no puedo hacer iglesia sin palabra de Dios. Yo no puedo hacer iglesia sin oración. Y yo no puedo hacer iglesia sin adoración. ¿Estamos entendiendo acá? ¿Alguien está entendiendo aquí? Pero dentro de estos tres arcángeles que fueron llamados para ministrar y servir a Dios desde la eternidad, uno de ellos se corrompió. Y ese arcángel se llamaba Luzbel. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 28. Y vamos a darle lectura al versículo 11. Y me dices amén cuando lo tengas. Pastor, ¿dónde está Ezequiel? Entre Génesis y Apocalipsis, por ahí lo encuentras. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aunque Dios le dijo a Ezequiel: tú eres el rey de Tiro, el rey de Tiro era un hombre perverso. Y al ser un hombre perverso, el rey de Tiro es simbología de Satanás, es simbología de Luzbel. Entonces cuando Dios dice rey de Tiro, está hablando de Luzbel. Y fíjate lo que dice de Luzbel: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. O sea, ¿cómo era Luzbel? Luzbel era perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornérina, topacio, jaspe, crisólido, berilo y onice, de zafiro, carbudio, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú tenías música dentro de ti. Satanás no tocaba instrumentos, él era el instrumento. En el Edén, versículo 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ya que Satanás no solamente era un arcángel con un rango de autoridad, sino que era un querubín. ¿Quiénes son los querubines? Los ángeles que adoran la hermosura de Dios. La Biblia dice que Dios está sentado en el trono y delante de él hay miles y miles de ángeles que cantan: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y a esos ángeles Dios le pone el nombre de querubines. ¿Sabes por qué mientras se está adorando Dios se mueve y sana personas? Dios se mueve y sana corazones. Dios se mueve y trae quebranto, porque la adoración de los santos atrae una presencia angelical. Y la presencia angelical se manifiesta en formas sobrenaturales. Amén. Así es que quiero dejar este punto claro. Los cristianos no le oramos a los ángeles, le oramos a aquel que los creó. Porque yo he escuchado decir: ángeles vengan, que un vallado de ángeles me cubra. No, tú no tienes autoridad para decirle a los ángeles que vayan, ni para decirle a los ángeles que vengan. ¿Por qué? Porque la autoridad de traer y de enviar no es tuya, es de Dios. O sea que nosotros no oramos a los ángeles, sino oramos a aquel que los creó, y el que los creó los envía para servir. Amén. ¿Quién es el que tiene la autoridad? El jefe de los ejércitos celestiales, Jesús de Nazaret. La Biblia dice que cuando Platón se levantó, Platón le dijo: ¿qué no sabes que tengo la autoridad para dejarte libre? ¿Qué no sabes
que soy, perdón, Pilatos, que no sabes que tengo la autoridad de dejarte libre? ¿Que no sabes que soy aquel del que tu vida depende? Y Jesús se quedó callado. Y después respondió diciendo lo siguiente: si yo orara a mi Padre que está en los cielos, Él enviaría a mi ayuda. ¿Sabes a quién enviaría? A ángeles. La Biblia dice que ángeles le ministraban, que ángeles le servían día y noche y que iban con Él. O sea que ¿a quién le fue dada la autoridad para guiar a los ejércitos celestiales? A Jesús. Y cuando declaras el nombre de Jesús, Dios asigna ángeles que ministran, ángeles que liberan, ángeles que pelean y ángeles que adoran. Amén. ¿Alguien está entendiendo esto? Prometo que en el CAME lo vamos a ver. Para los que están viniendo al CAME, van a llevar ese mensaje, van a llevar ese curso. Versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Di conmigo: maldad. A causa de tu multitud de contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Luzbel ministraba delante de la presencia de Dios, y puedes leer en Ezequiel y puedes leer en Isaías y en Jeremías esencia de lo que fue Luzbel. Y vas a ver que Satanás pecó, y pecó en un área. ¿Y sabes cómo se llama esa área? Esa área se llama orgullo. ¿Cuál fue el primer pecado que existió en la historia de la creación de los tiempos? Algunos pueden decir desobediencia. Bueno, ese fue el pecado de Adán y Eva, pero hubo un pecado antes de ese pecado, y ese pecado tuvo un nombre y se llama orgullo. Di conmigo: orgullo. ¿Qué es el orgullo? Sentirse más que los demás. ¿En qué pecó Satanás? En creer que se era más que los demás, incluso que Dios. Entonces Satanás decía, o Luzbel decía: ¿y cómo es posible que todos adoren a Dios? ¿Que no han visto que soy hermoso? ¿Que no han visto que soy perfecto? Dice la Biblia, ¿que no han visto que en mí hay sabiduría también? ¿Y por qué solo todos voltean hacia Dios? Y escucha las palabras que dijo Luzbel. No tengo el tiempo de leértelas, pero Luzbel decía: subiré al monte más alto, y estando en el monte más alto me sentaré ahí para que todos me admiren y reconozcan mi belleza. Y la Biblia dice: y entonces cayó en él maldad y fue expulsado. ¿Cuál fue el primer pecado que se cometió en la historia de los tiempos? No puedo decir la historia de la humanidad, porque ni los humanos existían. En la historia de los tiempos, un pecado, y ese pecado se llama orgullo. El deseo de ser más que los demás. El deseo de ser visto, de ser admirado y de ser reconocido. Y todos los que hemos sido llamados a ser siervos tenemos que cuidarnos de algo, y eso se llama orgullo. Porque al estar en la esencia de Satanás y al hombre haber pecado, una porción de orgullo viene dentro de la esencia del hombre. Una porción de orgullo viene dentro del corazón del hombre, y por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Por qué Satanás no acusa delante del trono de Dios a los que pecan de orgullo? Porque Satanás es el padre del orgullo. Y aquel que camina con un corazón orgulloso tiene un padre, y ese padre no es Dios. Porque mientras Satanás te enseña de orgullo, Jesús te enseña de humildad. Y aquel que camina con orgullo tiene un padre, y su padre se llama el padre del engaño.
¿Sabes quién es el padre del engaño? Satanás. ¿Por qué es tan peligroso el orgullo? Porque si el orgullo le dividió el cielo a Dios, ¿qué crees que el orgullo puede hacer en la tierra? Te estoy hablando palabras grandes. Si el orgullo dividió el cielo, ¿qué crees que el orgullo puede hacer en la tierra? Por el orgullo se acaban las iglesias. Por el orgullo se caen ministerios. Por el orgullo se destruyen matrimonios. Por el orgullo se acaban familias. Por el orgullo se acaban relaciones y se acaban amistades. Di conmigo: guardaré mi corazón del orgullo. Qué tremendo. Y solo hay una herramienta que nos va a ayudar a vencer el orgullo. Y esa herramienta se llama humildad. Di conmigo: humildad. ¿Cómo venzo el orgullo? Siendo humilde. Amén. Porque la humildad es totalmente lo contrario del orgullo. El orgullo es el deseo de ser visto, el deseo de ser reconocido, el deseo de ser amado, el deseo de ser honrado, mientras la humildad es el deseo de hacerme menos para que alguien sea el exaltado. Y cuando la Biblia te habla de orgullo, quiere decir que tú también vas a llevar honra, pero que la honra que vas a llevar va a ser en hacerte menos para que Jesús sea más en ti. Eso es honra. Por eso el apóstol Pablo decía: y si en algo me gloriaré de Dios. Él decía, entonces la gente llegaba y le decía: Pablo, ¿cómo sabes tanto? Y Pablo decía: gloria a Dios. Entonces decía: si de algo tengo que enorgullecerme, que sea de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces tenemos que vencer el orgullo. La pregunta aquí es: ¿cómo sabemos que hay orgullo en nuestro corazón? ¿Cómo sabemos que nuestra vida puede estar batallando con el orgullo? Porque escucha esto: yo no soy capaz de saber que batallo con el orgullo, porque un orgulloso nunca reconocerá que es. Un orgulloso lo vas a confrontar y le vas a decir: estás mal, y te va a decir: no, tú estás mal. Oye, no estás haciendo bien las cosas. No, yo le estoy haciendo bien. Tú no le estás haciendo bien. Te equivocaste. No, yo no me equivoco. Yo lo hice así porque así creía que era mejor. Orgullo. Entonces, ¿cómo sabemos que hay orgullo en nuestro corazón? Número uno, primer punto para saber que somos orgullosos, es que me preocupo por mí y no por los demás. El que es orgulloso dice: voy a tomar esta decisión, no sé si sea lo correcto, no sé si sea lo incorrecto, pero mientras que esté yo bien, por los demás ni modo. Conocí a una persona en un país en China. Pobres chinitos, ya los tengo todos atados. Pero conocí una persona que tuvo una mala infancia y no le iba bien en la escuela. Entonces tuvo hijos y les dijo a sus hijos: ustedes no van a ir a la escuela, van a estudiar en casa. Y aunque creo que es una buena opción hacerlo, se tiene que hacer con medidas. Entonces esta persona comenzó no dejando ir a sus hijos a la escuela, y después empezaron sus hijos a juntarse con los jóvenes de una iglesia, y esta mujer les dijo: no, ya no van a ir a la iglesia porque en la iglesia hay gente mala. Y cuando les dijo eso, yo dije: wow, vaya descubrimiento. Pues si la iglesia no es una casa de santos, la iglesia es una casa de pecadores llamada al arrepentimiento.
Si fuera una casa de santos, ni tú ni yo podríamos estar aquí. Y entonces les dijo a sus hijos: ya no van a ir tampoco a la iglesia porque hay gente mala. Entonces ya no solo iban a la escuela, tampoco iban a la iglesia. Y de repente les dijo: ya no se pueden juntar con sus primos, porque sus primos saben cosas que ustedes no deben de saber y practican cosas que ustedes no deben de practicar. Y no los dejó salir con sus primos. ¿Sabes qué hizo? Los aisló del mundo. Después de un tiempo, unos cuantos meses, sus hijos empezaron a tener problemas. Uno de sus hijos ya no podía socializar con nadie. Si tenía que hablar con nadie, no podía hablar él, tenía que ir la mamá a hablar por él. Si salían a la calle y le decía a su hijo: pide un helado, el hijo le decía: es que no sé cómo pedirlo, pídelo tú. Y la hija, a causa de lo que había hecho su madre con ella, empezó a llenarse de ronchas en todo el cuerpo. Ronchas rojas que le salían, y fue con el médico, y el médico le dijo: es que no está enferma, no tiene nada. ¿Sabe qué es lo que su hija tiene? Estrés. Y el estrés se generó porque tiene miedo a que nunca la deje relacionarse con alguien más. Y cuando su familia empezó a cuestionarla: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste el otro? Ella dijo: es que yo estoy en paz con mis hijos en casa. Y la pregunta que le hicieron es: ¿y le preguntaste a tus hijos si querían estar ahí? ¿Y le preguntaste a tus hijos si querían estudiar o no querían estudiar? ¿Si querían estar con sus primos o no? ¿Si querían ir a la iglesia o no? Y la respuesta de esta mujer fue: mientras yo esté bien, ellos están bien. ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. Porque un corazón orgulloso se enfoca en sí mismo sin importar a quién afecta. Punto número 2: un orgulloso se aferra a su posición. Un orgulloso nunca va a admitir que se equivoca. Un orgulloso nunca va a admitir que tiene errores. Entonces se aleja de los que encuentran sus errores. ¿Por qué? Porque no quiere que lo juzguen, porque no quiere que le digan algo, no quieren que traten y que vea que también es hombre y que también es humano, y se aferra a su posición. Un corazón orgulloso, número 3, no respeta corrección. Un corazón orgulloso, cuando lo corriges, te dice: no, es que tú traes algo contra mí y ustedes, ¿por qué no me valoran? Y empiezan a decir argumentos. ¿Por qué? Porque es orgulloso. Número siguiente: un corazón orgulloso no se puede someter a una autoridad. Un corazón orgulloso dice: pues ¿cómo me va a dirigir la hermana si ve su vida? Pues ¿cómo me va a dirigir el hermano si ni ora? Pues ¿cómo me va a dirigir fulanito si se ve que peca todo el tiempo? Pues ¿cómo me voy a someter con el pastor si el pastor esto y el otro y aquí y allá? Apenas una persona me decía: ¿cómo quiere que le pida cuentas o le rinda cuentas de mi matrimonio si usted ni casado es? Y yo le decía: pues Jesús habló de la iglesia y habló del matrimonio y nunca se casó. Entonces él se equivocó también. El apóstol Pablo nunca se casó. Incluso el apóstol Pablo decía: si puedes, no te cases. Y habló de cómo tratar a la esposa, y habló de cómo debe de actuar el esposo. Pero un orgulloso no recibe corrección, no se somete a autoridad. Y por último, un orgulloso pide que todos vean lo bueno de él, aunque él se pase viendo lo malo de los otros. Un orgulloso pide que todos vean lo bueno de él, aunque él se pase viendo lo malo que hay en los otros. Y a través de estos puntos te vas a dar cuenta de lo que es el orgullo. Y también nos vamos a dar cuenta
si ha existido en nosotros un corazón orgulloso, ya que alguien que camina con un corazón humilde siempre está dispuesto a la corrección. Alguien que es humilde de corazón le dice: sabes que te equivocaste, y lo más que te puede decir es: no me había dado cuenta, pero gracias por decirme, voy a poner atención. Y alguien que es orgulloso le dices: oye, te equivocaste, no, yo lo hice así porque así creía que estaba bien, yo lo hice así porque usted me dijo que. ¿Sabes qué es eso? Es orgullo. Amén. ¿Estamos entendiendo acá? Ve conmigo a Salmo 119, versículo 1. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 119, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de su mano. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. Y esto como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr al camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su cuerpo hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es lo que habla la palabra? Escucha esto, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Pero escucha lo que dice el verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuál es el problema con el orgullo? Que el orgullo se origina en un lugar. El orgullo se origina en la falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque durante la historia de la creación de Dios han existido hombres orgullosos. Di conmigo: hombres orgullosos, que se han jactado de la verdad. El ejemplo más claro del orgullo se llaman fariseos. ¿Sabes quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los hombres que se jactaban de saber toda la ley, pero aunque se sabían toda la ley, gracias, no vivían lo que Dios enseñaba. Los fariseos se sabían 613 leyes. Di conmigo: 613. Y la pregunta es: ¿cuántas de esas 613 leyes practicaban, vivían? ¿Cuál es el problema con el orgullo? Que el orgullo se considera falta de sabiduría. Y aquellos que caminan con un corazón orgulloso es porque creen que todo lo bueno que sucede en un lugar depende de ellos. Y ese es un problema. Y tenemos que cuidar nuestro corazón de eso. Ahora que comienza a ministrar el equipo de alabanza, son apenas unos cuantos muchachos, pero confiamos que van a empezar a venir más y va a crecer el ministerio. Y el único deseo que tengo en mi corazón es librar su corazón del orgullo, porque uno de los ministerios más atacados por el orgullo es la alabanza, porque el líder de la alabanza celestial pecó en eso.
Y todos los músicos caminan con ese pecado, queriendo hacerse visibles o queriendo hacer creer que porque ellos cantan Dios se mueve, que porque ellos tocan Dios hace cosas, cuando lo que hace todo es la gracia de Dios. Dios solamente utiliza instrumentos, pero lo que hace que las cosas sucedan es gracia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entonces quiero que entiendas esto, amado hermano. Dios no necesita de nosotros. Es más, me atrevo a decir esto, suena feo, pero es real. Para Dios tú y yo somos desechables, porque Dios tiene 10,000 mejores a mí, pero si me utiliza es por gracia. Entonces si Dios hizo algo a través de mí, la gloria no es para mí, es para aquel que me selló con su Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo acá? ¿Alguien está entendiendo aquí? Por eso decía el apóstol Pablo: y si de algo tenemos que gloriarnos, que sea de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si crees que es porque hay algo bueno en ti, si crees que porque eres muy sabio, o que eres muy inteligente, o que oras mucho, o que eres muy capaz, estás equivocado. Porque todo lo que un día sucederá, todo lo que hay bueno en nuestra vida, tiene un lugar, y es Dios. Ayer predicaba ahí en Cuautitlán y decía: quítale a Emanuel el Espíritu Santo y Emanuel no es nada. Y no es que tenga un bajo concepto de sí mismo, sino que sé que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que todo lo que sé tuvo un origen, y no fui yo, fue Dios. Amén. Por eso dice la Biblia que Dios viene y avergüenza a los sabios de este mundo, porque los sabios de este mundo creen que todo lo que sucede se debe a su capacidad. Es que yo soy muy ungido. No, Dios te ungió. Es que yo sé mucho de la Biblia. No, Dios te enseñó. Es que yo toco muchas cosas. No, Dios te capacitó. Porque sin Dios seríamos unos fracasados, buenos para nada. Pero con Dios somos útiles para propósitos eternos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y ahora que sabemos qué es orgullo, quiero terminar hablándote de 7 pasos para vencer el orgullo. 7 pasos para acabar con el orgullo que hay en nuestro corazón, ya que el orgullo se vive en cualquier área. Utilicé la alabanza como un ejemplo, pero el orgullo se vive en todo. Hoy en día hay cristianos que se sienten orgullosos. Ay, es que yo tengo 30 años en Cristo, y algunos me dan ganas de decir: pues vergüenza te debería de dar que después de 30 años sigas batallando así. Pero algunos se enorgullecen de eso. No, soy de cuna cristiano. Oh, qué bendición. Tengo 10 años de seguir a Cristo. Wow, qué impresionante. Matusalén tuvo 350 y tantos. Hay gente que dice: es que yo oro y Dios me habla y yo sé qué hacer. Claro, y conozco a gente que le habla más machín que a nosotros, todos juntos. ¿Alguien está entendiendo acá? Así es que si me glorío, no me glorío ni de mi fuerza ni de mi capacidad. Creo que es Salmos 22, en donde dice: Dios no se goza en la fuerza de los caballos, ni en la fuerza de su brazo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios no se goza de tu capacidad. Dios no se goza de tu sabiduría. Dios no se goza de tu experiencia. Dios se goza de que has tomado su gracia y eres lo que eres, porque Dios es quien es. Amén. Así es que para hablarte de estos 7 pasos que te ayudan a vencer el orgullo, quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 2 versículo 5. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Y me dices amén cuando lo tengas. ¿Ya lo tenemos? Dice: haya pues en vosotros, di conmigo, haya pues en mí ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó, di conmigo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10: para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo vamos a vencer el orgullo? El orgullo se vende con una pastilla que no encuentras en similares, y esa pastilla se llama humildodicina, 500 miligramos. ¿Cómo vencemos el orgullo? Digo conmigo, yo voy a vencer el orgullo con una dosis de humildad. ¿Y cuál es el versículo que te habla el ejemplo más claro de lo que es humildad? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Escucha lo que dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Di conmigo, yo soy cristiano, y si yo soy cristiano tengo que ser como Cristo. Amén. ¿Cuál es el error que estoy viendo en algunos cristianos? Que cuando vas y los disciplinas dicen, pero otros tampoco lo hacen. Bueno, ¿y Dios te llamó a ser como los otros o como Jesús? ¿Alguien está acá? Porque hay gente que le dices, hermano, ¿por qué no llegas puntual a la iglesia? Ay, pastor, nadie llega puntual. Bueno, ¿y Dios te llamó a ser como otros o te llamó a ser como Jesús? Hermano, ¿por qué no oras? Ay, es que yo vi el grupo y nadie sube oración. Bueno, pues Jesús oraba en las madrugadas. ¿Quieres ser como otros o quieres ser como Jesús? Amén. Mi mamá me decía cuando estaba chico, y si tu amigo se avienta de un puente, ¿tú también te vas a aventar? Pues la misma se aplica aquí. Y si otro hace las cosas mal, tú también las vas a hacer. Mejor sigue el ejemplo de Jesús. Amén. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Versículo 6. Y si tienes Biblia física, subraya estos versículos y ponle ahí humildad. Ejemplo de humildad. Versículo 6: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cuál es la gracia de un humilde? Que nunca se aferra a un puesto. ¿Sabes cuál era el puesto que tenía Jesús en el cielo? La diestra de Dios. ¿Sabes quién se sienta a la derecha del importante? El segundo más importante. Quiero que entiendas esto. ¿Sabes quién se sentaba a la derecha de Dios? Jesús. ¿Quién era el segundo más importante del cielo? Jesús. Y dice la Biblia, y Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Jesús no se aferró al privilegio. Jesús no se aferró a la autoridad. Jesús no se aferró al gobierno. Jesús no se aferró al cielo. Jesús dejó todo lo que tenía y lo dejó por una cosa: por amor. Di conmigo, por amor. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Cuál es la huella más clara de la humildad? Que aquel que es humilde está dispuesto a despojarse de lo que tiene para que otros sean bendecidos. Tenemos que ser humildes. Amén. Amén. Humildad no es vestir con trapos. Humildad es que entiendas que todo lo que Dios te dio es para bien de tu casa y beneficio de los que lo necesitan. Entonces, si tengo un carro, así sea un bochito, mi carro sirve para la gloria de Dios. Porque algunos traen una Homer
pero en la Homer no subes a nadie, no sirve a Dios. ¿Es orgullo? ¿Es soberbia? Yo prefiero tener un carro que no esté al 100, donde pueda subir a todos, que uno muy bonito donde nadie se pueda sentar, porque he entendido que todo lo que tengo es para Dios. Amén. Platicaba con la pastora Suri y me comentaba que un día salió con un chico, ¿verdad? Y esa es una bendición, que me cuente eso, para que no me lo cuente otro. No es cierto. Y un día me comentó que platicas con un chico y este chico quería conquistarla, y el cuate tenía un BMW. Y yo dije, ahí se ve la gracia de alguien humilde, porque yo llegué en mi bocho. Cuando yo iba a ir por primera vez a Cotitlán, le dije a mi papá, oye, préstame tu carro porque el mío no está tan bonito. Y me dijo mi papá, no, lleva lo que tienes, porque si se va a enamorar, se va a enamorar de ti, no de lo que tienes. Y por eso llegué en mi bocho. Yo le decía a Suri, empújale porque ya no arranca. No es cierto, no tanto así, pero sí. Y comenta que la quería enamorar un cuate que tenía un BMW, y un día le invitó a su iglesia y le dijo, te invito a que vayas a mi iglesia. Y él le dijo, va, con gusto voy. Y le dijo, oye, pero voy a llevar mi carro, ¿tienen estacionamiento? Y ella le dijo, no, no tenemos estacionamiento, se queda en la calle. Uy, no, pues no puedo ir, porque no vaya a ser que me roben mi carro. ¿Sabes qué es eso? Orgullo. ¿Y cuál es el problema del orgullo? Que después del orgullo viene. No lo escucharon acá. A ver, alguien lo dijo, dígalo más duro. Porque después del orgullo viene. Después del orgullo viene la caída. ¿Sabes por qué caen los grandes ministros? Porque creen que lo consiguieron todo, y creen que todo lo bueno que tienen lo tienen porque son muy capaces y muy listos, y se olvidaron de que todo lo que tienen fue gracia y Dios se los dio. Escuchaba el testimonio de un hombre llamado Yonggi Cho. ¿Alguien sabe quién es Yonggi Cho? Es un pastorcillo así como cualquiera, que tiene una iglesia como de 1 millón de miembros nada más. Tiene la iglesia más grande del mundo, a tal grado, creo que lo dije el sábado, que Yonggi Cho, o sea, le dice a la gente, ya no vengan a la iglesia. Pero cuenten su testimonio, y me da mucha risa lo que cuenta Yonggi Cho, porque él lo cuenta como si fuera nada, cuando uno en México dice, wow, eso es todo, ¿no? Y cuenta Yonggi Cho en su testimonio y dice, cuando tenía la iglesia nada más con 3,000 miembros, y yo nada más, o sea, cuando los pastores en México decimos, wow, 3,000 miembros, y él decía, nada más con 3,000 miembros. Y te cuento esto porque él lo contó. O sea, si él cuenta su testimonio y lo hace público, es para que lo ocupemos, ¿a poco no? Entonces dice Yonggi Cho, cuando tenía nada más 3,000 miembros, dice, yo me creía super Yonggi Cho. Dice, porque decían, ¿quién va a dirigir la alabanza? Y dice, yo no cantaba, pero yo estaba con el micrófono hasta adelante. ¿Quién va a acomodar el grupo de damas? Y dice, yo no era mujer, pero yo estaba dirigiendo a las mujeres. Y decían, ¿quién va a salir de misionero? Y yo iba a las misiones, porque si no, almas no se salvaban. Y él te cuenta en el testimonio y te dice, ¿sabes qué fue lo que me produjo mi orgullo? Dice, una enfermedad que estuvo a punto de matarme. Cuenta en el testimonio que le dio un infarto al corazón y que estuvo a punto de morir. Y Dios le dijo, ese infarto te dio por el orgullo que hay en tu corazón, porque no has aprendido a delegar, porque crees que si tú no haces las cosas no están bien hechas. Y quiero decirte, tengo gente más capaz que tú. Te mueres tú y levanto a otro mejor que tú. Y dice Yonggi Cho en el testimonio, y me di cuenta que los 3,000 que habían no eran por mí, eran por él. Yo solo era el instrumento. Y entonces decidió hacerse a un lado. Y llegó alguien que era un mejor músico que él, y él ya no subía a la alabanza, dejaba al músico. Y tenía un grupo de mujeres
que tenía que ser dirigido por alguien, y llegó una mujer que era una líder, y él se hizo a un lado y dijo que dirija a ella, porque ella tiene gracia para con las mujeres. Y la iglesia empezó a crecer, y comenta que de 3,000 pasó a 30,000, y de 30,000 pasó a 300,000, y de 300,000 pasó a 1,000,000, a tal grado que si estudias la historia de Yom Kippur te vas a dar cuenta que él dice que ofrenda mensualmente 100,000 almas a otras iglesias. O sea, es tanta la gente que va a su iglesia que le dicen: no vengan aquí, en tal lugar hay una iglesia, en tal lugar hay otra iglesia, en tal lugar hay otra iglesia, vayan a esas, ya no vengan aquí, vayan a otras. ¿Sabes qué es eso? La gracia de la humildad. La Biblia dice que Dios se resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Di conmigo: tengo que ser humilde. Tengo que ser humilde. Y ya estoy por terminar. ¿Cuántos dicen amén? Qué feos son. Debieron de haber dicho: no, pastor, siga. Velada de oración, aleluya. Ahí hay café para que no se duerman. 8 pesitos con pancito de dulce. Es nuestro spot comercial. Luego me regañan los de las consolas porque cuento chistes y ya ni predico y están grabando. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ve conmigo: siervo. ¿Por qué tú y yo tenemos que ser siervos? Porque somos cristianos y Jesús fue. Y Jesús fue. Di conmigo: fui llamado a ser siervo. Antes de ser pastor, antes de ser profeta, antes de ser apóstol, antes de ser servidor, antes de ser lo que seas, fui llamado a ser. Y el siervo se caracteriza por una cosa, y es, di conmigo: humildad. Humildad. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Se me apagó mi celular. ¿Alguien me presta una Biblia? Si es Reina Valera, Reina Valera. Gracias, hermano. ¿Y vamos en qué, perdón? Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo semejante a qué. Di conmigo: tengo que ser semejante a los hombres. El apóstol Pablo, el hombre más sabio después de Jesús del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo decía lo siguiente: y para ganarme a los romanos me hice como los romanos, pero no era de los romanos. Para ganar a los griegos me hice como los griegos, pero no era como los griegos. Para ganarme a los efesios me hice como los efesios, pero no era de los efesios. ¿Sabes qué es eso? Humildad. Humildad. Porque a veces pretendemos pasar al púlpito, y no lo digo en este púlpito, lo hablo en todos los púlpitos, y querer demostrar lo mucho que sabemos. Y entonces sacamos la hermenéutica y la homilética y la escatología y la no sé qué, y eso es soberbia. Y eso es soberbia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, sabiéndolo todo, pretendía hacer que no sabía nada para estar en la condición de los otros. Un orgulloso siempre quiere demostrar lo que sabe. Un orgulloso siempre va a estar diciendo: pues si yo leí, yo sé, Dios me habló, Dios me dijo, yo estudié, yo discipulé, yo formé, yo. Ese es orgullo. Porque la humildad no se jacta ni de lo que sabe ni de lo que hace. Amén. Así es que voy a acabar con esto. 7 puntos para vencer el orgullo de nuestro corazón. Número 1:
Número uno, nunca te aferres a un lugar de servicio o de autoridad. Nunca te aferres a un lugar de servicio o de autoridad. ¿Quieres saber si hay orgullo en el corazón de alguien? Si hay soberbia en el corazón de alguien, dale un lugar o quítale un lugar. Así vas a saber el corazón de cualquiera. Pastor, ¿cómo está eso? Sí. ¿Quieres saber si hay humildad en el corazón de alguien? Número uno, dale un puesto, que significa autoridad, porque eso revela lo que hay en los corazones. Porque puedo decirle a alguien: hermano, tú eres el encargado de cuidar la guitarra. Y alguien que tiene orgullo en su corazón, el día domingo va a llegar con traje, peinado de ladito, y va a poner un letrero que diga no pasar, y se va a poner un gafete que diga encargado de la guitarra. Entonces va a llegar alguien y va a decir: voy a afinar la guitarra. No, no, porque yo soy el encargado de la guitarra, porque Dios me dio este lugar para que todos sepan. Y va a llegar y va a tomar el micrófono y va a decir: hermanos, nadie se acerque a la guitarra, porque yo la cuido. Amén. Gracias por el honor tan grande de cuidar esa guitarra, Dios. Eso es orgullo. Y pasa en todos lados. Pasa en tu trabajo, pasa en todos lados. Hay gente que era humilde cuando era, es que no iba a decir una palabra, pero creo que iba a sonar fea. Cuando era el chalán del chalán del chalán del chalán. Y servicial, ¿le ayudo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo servir en algo? Y bastó que lo fueran subiendo, que lo fueran subiendo, que lo fueran subiendo, para que fuera bajando y bajando y bajando la humildad. Entonces un día te acercas con él y le preguntas: oye, hermano, ¿qué onda? No, es que soy muy capa, por favor. Y ese es un peligro. ¿Y sabes por qué te estoy predicando de esto? Porque soy el primero que tiene que cuidar su corazón. Porque mientras Dios más nos da, más nos va a demandar. Y si no guardo mi corazón de humildad ahora que somos 10, ¿cómo pudiera guardarlo mañana que son 100? Y después de la soberbia viene la caída. Por eso cuando yo veo un siervo de Dios, no llego y le pregunto: oye, ¿cuántas ovejas tienes? 1000. Dios te bendiga, bienvenido. No, los trato a todos por igual. ¿Por qué? Porque son siervos. Yo creo que un pastor nunca puede dejar de oler a oveja. O sea, ¿cómo? No se va a bañar, pastor. No, sí, me va a bañar. Pero hay pastores en iglesias en China que ya no se preocupan por sus ovejas, que son pastores de púlpito. Llegan el domingo y predican: oh, hermano, los amo tanto, Dios los bendiga, aleluya, amén. Y le dices: pastor, ¿lo puedo ver el lunes? No puedo, hermano. Pero cómo te amo, aleluya. Oiga, pastor, lo invito a mi cumpleaños. No puedo, ando de viaje. Oiga, pastor, ¿puedo ir a orar a mi casa? No puedo. Te mando a alguien. ¿Sabes qué es eso? Se acabó la humildad. Y yo como pastor cuido mi corazón y pido que ustedes como cristianos cuiden su corazón. ¿Cómo hablas con la gente que no viene a esta iglesia y que no comparte nuestra revelación? ¿Con un corazón soberbio o con un corazón humilde? Porque a veces hasta eso nos ensoberbece. Es que yo voy a Amigos del Espíritu, o sea, allá no, Dios se mueve tremendo y por favor, no manches.
guarda tu corazón. Yo quiero que esta iglesia no sea catalogada como la iglesia de los fresanacos, ¿verdad? Porque la gran mayoría éramos bien nacos y nada más llegamos a Cristo. Y yo no como eso porque me da gases, ¿no? Chihuahuas. Digo conmigo, tengo que ser siervo. ¿Cómo pruebas el corazón de alguien? Uno, dale autoridad. Y dos, quítasela. Hermano, ya no puedes ser encargado de la guitarra porque llegó alguien que la puede cuidar. ¡No! ¡Ah! ¡Me quema! Ay, pastor, qué exagerado. Pues hay algunos que le hacen así. Aquí no, en China. Cuando eres siervo, tu corazón es, no importa en dónde, pero déjenme servir. Sea donde todos me ven o donde nadie me vea, pero quiero servir. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ya me quiero callar, pero como no tengo celular y no sé qué horas son, te voy a dar un zape santo, Alex. No es cierto. No es cierto, Alex. Conocí un predicador hace un tiempo que es la mano derecha de uno de los ministros más importantes de un país en Latinoamérica. No te voy a decir quién, pero su iglesia se cuenta por miles. Y este hombre de Dios cuenta que cuando su pastor empezó a dirigir la iglesia, empezó con 300 miembros y esos 300 empezaron a crecer, y como el pastor ya no podía solo, ungió a 5 pastores. Y voy a seguir sin decirte el nombre porque no me interesa que sepas quién es, porque sería orgullo decirte es que yo me codí. No, tranquilo. Y comenta que a un pastor de los 5 pastores le dice: tú eres el encargado de los matrimonios. Y como la iglesia estaba creciendo, tenía tal vez 40 o 50 matrimonios a su cargo. Pastor de matrimonios. Y le dice al siguiente: tú vas a ser el pastor del grupo de alabanza. Y el grupo de alabanza no eran 5 como aquí, sino eran 40 o 50, porque tenían un coro de 40 y tenían músicos de todo y 3 o 4 reemplazos de cada uno. El pastor de la alabanza. Y así empezó a darle puesto tras puesto tras puesto a cada uno. Y hubo a un pastor que no le dio nada. Lo ungió como pastor, pero no lo puso en nada. Y cuando sucede esto, el corazón de este hombre cayó en depresión y dijo: pues ¿para qué me ungió si no me va a poner en nada? A uno lo está mandando, y a uno de estos pastores lo puso a cargo de un evento que no te voy a decir cómo se llama, porque sabrías de quién es. Que es un evento que ha recorrido el mundo, en donde van y hacen campañas de sanidad y de milagros, y miles se vuelven a Cristo. Y el trabajo de ese pastor era dirigir ese evento. Entonces su tarea era ir a un país, llevar el proyecto. Si tomaban el proyecto, iban todos y predicaban, y después se regresaban. Entonces iba a viajar por el mundo, y todos le decían a este cuate: oye, qué lugar tan privilegiado y de tanto honor te han dejado. Gloria a Dios, qué bueno, mi hermano. Y le preguntaban a ese pastor y le decían: oye, ¿y aquí, a ti qué te dejaron? Pues nada. No me dijeron que hiciera nada. Y le dije: ay, qué mal, mi hermano. Bueno, pues que el Señor te ayude. Y entonces él empezó a quejarse. Di conmigo, quejarse. Di conmigo, saca la queja de tu corazón. Y en vez de quejarse, empezó a ocuparse. Di conmigo, ocuparse. Porque hay 2 clases de cristianos: los que se quejan de los que hacen, y los que mejor hacen para no quejarse. Amén. Y se dio cuenta que había un área de esterilidad en su iglesia, y el área de esterilidad era la escuela de los niños. Porque en la escuela de los niños nadie quería ser maestro.
porque la escuela de los niños era como un regaño que el pastor le dijera a alguien: oye, te toca darle clase a los niños. Ay, ¿yo qué culpa tengo? Ay, ponga otra, yo no siento ese llamado. Y se quejaba y remilgaba y lloraban para no servir ahí. Y él un día se acercó con el pastor y le dice: oiga, pastor, ¿me permite darle clase a los niños? Y el pastor le dijo: ¿tú darle clase a los niños? Pues sí. ¿Sabes darle clase? Pues no, pero aprendo, si me deja. Órale, empiézale. Y empezó a darle clase a los niños. Y empezó a crear un proyecto. Y empezó a crear pancartas y a darle clases. Y el grupo de niños creció a tal grado que pasó de tener como 30 niños a tener más de 9,000 niños cada domingo en su iglesia congregándose. ¿Te imaginas eso? Ese es el resultado de alguien que no se queja, sino que se ocupa de hacer cosas. Y dice que cuando ya eran 9,000 niños, domingo, el pastor de la iglesia tuvo que construir otra iglesia para los niños. Una iglesia literal para los niños, en donde había un auditorio, había un escenario, había un grupo de alabanza solo para los niños. Y dice que cuando ya eran 9,000 y él cada domingo les predicaba a los niños enfrente de 9,000 niños, el pastor un día le dijo: hermano, ¿qué crees? El grupo de jóvenes está mal. Vas a dejar los niños y te vas a ir con los jóvenes. Y él dijo: no, pastor, no. Le dice: pastor, es que yo tomé a los niños cuando eran 30 y ahora que son 9,000, ¿me quiere quitar a los niños? No, pastor, yo los amo. Y el pastor le dijo: te visioné para ese lugar y ahora te vas a encargar de ellos. Y dice que cuando lo quitaron del lugar de los niños, el pastor preguntó: ¿quién quiere ser el director de la escuela de los niños? Y varios: yo siento el llamado, pastor. Pues claro, con 9,000 niños delante, ¿quién no? Y empezó a trabajar con los jóvenes. Y él comenta en el testimonio: no sabes cuánto me dolió que me hayan quitado a los niños. Dice: lloré cuando perdí ese lugar, pero ahora entiendo que soy herramienta en manos de Dios. Y si Dios me dice que esté donde todos me ven, ahí voy a estar. Y si Dios me pide que esté en un lugar donde nadie me ve, ahí voy a estar. Porque el siervo sirve en donde Dios le llama a servir. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios por eso? No sé si pudieron cargar mi celular y ya se prendió, ¿no? Si no, pues ya sigo aquí con mi Biblia. Hace un tiempo, un pastor se nos acercó y nos dijo: pastor Emanuel, mi hija se casa. Y me dice: sería un privilegio, sería un honor que nos pudieras acompañar a la boda de mi hija. Y yo recuerdo que me acerqué con él y le dije: claro que sí, pastor, con todo gusto vamos a estar ahí. Y le pregunté: ¿has invitado a otros? Y me dice el pastor: sí, invité como 10 pastores. Oh, qué bueno, qué bendición, gloria a Dios. Llegamos a la boda y nos dimos cuenta que de todos los pastores que invitó, nada más habíamos 2 o 3 pastores. Y al final de la ceremonia, se acerca el pastor con lágrimas en los ojos y me dice: pastor, gracias por estar aquí. Y yo le respondí: pastor, ¿por qué agradeces? Pues eres mi amigo y si me invitas, con gusto estoy. Y me dice: no entiendes. Es que no entiendes el corazón de muchos pastores. Y yo le pregunté: ¿por qué dices eso? Y él me contestó lo siguiente y me dolió en el corazón. Y dice: mientras yo invitaba a algunos de estos pastores y les decía: ¿sabes qué? Se va a casar mi hija, ¿puedes ir a la ceremonia? La respuesta era: sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Quieres que predique un mensaje? ¿Quieres que dé unas palabras? ¿Quieres que ore por ellos? Y él contestaba y decía: no, solo quiero que me acompañes. Y le decía: no, tengo mucha agenda, estoy muy ocupado, discúlpame, pastor, seré en otra ocasión.
¿Sabes qué es eso? Soberbia, orgullo. Porque hay algunos que mientras les den un lugar están. Cuando se los quiten van a decir, bueno, Dios les bendiga, se acabó mi tiempo aquí, ya no soy útil, me voy. No, el que es siervo sirve donde hay necesidad. ¿Me escuchó un amén aquí? El que es siervo sirve donde hay necesidad. Amén. Entonces yo puedo ser el de la alabanza, pero si canto Dios manda lluvia y llega alguien que canta afinadito y de repente me dicen pastor o hermano, le toca pues, sentarse porque ahora hay quien lo haga, pero me doy cuenta que en la entrada la gente entra y nadie va y les da la mano, ahí está mi servicio. Amén. Y hay gente que entra al baño y de repente se da cuenta que no hay papel, entonces tiene que quitarse el calcetín para limpiarse. Y me doy cuenta de eso, pues ahora soy el que doy el papel en el baño. Porque un siervo no se aferra a un lugar. Un siervo sirve en donde Dios le da la gracia de servir. Busca el lugar de necesidad y trabaja por esa necesidad. Amén. Así es que dile al que está a tu lado, ¿estás oyendo? Dile, ya no te quejes. Es más, dile, si esa prédica llevara nombre, tendría el tuyo. No, no es cierto. Termino con esto. 7 pasos para vencer el orgullo de nuestro corazón. Número 1, no me aferro a una posición. Pudiera contarte tantos testimonios de esto. Número 2, para ser siervo y para vencer el orgullo, tengo que despojarme a mí mismo. O sea, tengo que acabar con lo que yo quiero, con lo que yo deseo y con lo que yo anhelo para servir a los otros. Algunos vamos a tener que sacrificar nuestro espacio geográfico, porque algunos se veían yéndose a los United States a trabajar y Dios te dice, yo te quiero en Zacatlán de las Manzanas. Bueno, pues es siervo y el siervo va donde Dios le diga que esté. Amén. Punto número 3. ¿Cómo venzo el orgullo? Siendo siervo. ¿Y qué significa la palabra siervo? Servidor de los demás. ¿Cómo venzo el orgullo? Poniéndome en lugares a servir. Platicaba con un empresario que tiene una empresa muy grande y muy influyente en la ciudad. Y él me decía, cuando me llegan becarios y tengo para escoger entre una universidad muy prestigiosa que se llama TEC de Monterrey, dice, y una universidad pública, ¿sabes a quién escojo? Y yo le dije, pues al del TEC, ¿no? Vienen más preparados. Dice, no, vienen mucho más preparados, pero mucho más orgullosos. Dice, entonces yo los contrato como mis asistentes y quieren un escritorio. Dice, quieren que alguien les lleve el café, no se quieren ensuciar las manos. Dice, y los cuates que vienen de escuela pública, como son humildes y les ha costado, no llegan a ver qué les van a dar, sino llegan a ver qué pueden dar. Entonces ellos no me piden un escritorio, en una silla se sientan. No piden café, ellos te lo llevan. ¿Sabes qué es eso? Digo conmigo, somos siervos. Ahora dilo con ganas, somos siervos. Un siervo nunca espera recompensa por su servicio. Sirve sin esperar nada a cambio. Número 4. Para vencer el orgullo, no olvides tu condición de hombre. No olvides tu condición de hombre. ¿Qué significa orgullo? Orgullo significa querer ser autoridad. En otras palabras, querer ser Dios.
¿Cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser Dios. ¿Cuál es el pecado del orgulloso? Querer ser autoridad. Entonces el orgulloso, puedes poner a alguien en un lugar y te va a decir: es que yo me merecí ese puesto. Orgullo. Al orgulloso le vas a decir: ¿sabes qué? Ya no puedes servir en ese lugar, es que nadie lo puede hacer mejor que yo. Orgullo. Número 5 para vencer el orgullo: la humildad. Nadie que se dice ser humilde es verdaderamente humilde. La gente que dice: es que yo soy bien humilde, hermano, pues ya rompiste el primer principio de la humildad, porque la humildad no se habla, se vive. Entonces yo no tengo que decirte cuán humilde soy. Con mis acciones tú te vas a dar cuenta que soy humilde. Amén. Número siguiente: obedece hasta la muerte. Jesús iba a la cruz, iba a morir, solo con una promesa: Dios me va a resucitar. Y pudo haber entrado la duda a su corazón de decir: ¿y será que Dios me resucite? Pero aún así fue a la cruz. ¿Cómo acabas con el orgullo? Siendo obediente. A veces lo que te pidan no te va a gustar. A veces lo que te manden a hacer no te va a gustar. A veces el lugar en el que te pongan no te va a gustar, pero considéralo como el trato de Dios para tu corazón. ¿Cómo acabas con el orgullo? Implantando en tu corazón humildad. Y la humildad se establece a través de una forma, y es obediencia. Nadie es verdaderamente humilde sin ser antes verdaderamente obediente. Hermano, puedes limpiar la iglesia, quiero que barras de aquí para allá. Y el hermano dice: sí, la voy a limpiar, pero de allá para acá, pastor, porque así es más rápido. No, obedece. Obedece. Hermano, llega a las 6. Ay, pastor, ¿para qué a las 6 si ni hacemos nada? Mejor yo llego a las 7, que ya hay trabajo. Obedece. Obedece. Hermano, sube qué horas en la madrugada. ¿Por qué? La gente no tiene que saber que oro. Obedece. Ponle en tu sobre el nombre. No, pastor, porque la Biblia dice que no sepa a la derecha lo que da a la izquierda. Falsa humildad. Tú nunca vas a ser verdaderamente humilde hasta que seas verdaderamente. Cuando iniciaba la iglesia, de repente venía mi papá y quería cambiar cosas de la iglesia, y no me parecía, pero decidí ser obediente para ser humilde. Me costaba, me enojaba, pero obedecía, porque la obediencia te garantiza una cosa, y lo que te garantiza es bendición. Di conmigo: bendición. ¿Quieres ser realmente bendecido? Ser realmente obediente. Porque puedes ser obediente en lo que te parece, puedes ser obediente en lo que te place, puedes ser obediente en lo que te gusta, o puedes ser obediente. Amén. Amén. Y por último, sufrió la muerte de cruz. ¿Qué significa esto? Dice la Biblia: Jesús fue obediente y vivió la muerte, y muerte de cruz. Para ser siervo y para vencer el orgullo, tienes que morir a ti mismo. Tienes que vivir y tienes que morir a tu deseo de ser reconocido. Tienes que morir a tu deseo de ser exaltado. Y
No te sientas mal con eso. Todos tenemos ese deseo. Yo me pregunto, ¿qué niño, siendo niño, no deseó una vez ser famoso? Yo deseaba hacerlo. ¿Por qué? Porque desde la infancia y desde el ADN del hombre viene un corazón orgulloso, deseoso de ser visto por los demás. Tú le preguntas a un niño qué quiere ser y no te va a decir alguien que nadie ve, te va a decir algo que todos ven y que todos admiran y que todos respetan. Y para vencer el orgullo tenemos que caminar con un corazón humilde. Amén. Amén. Así es que quiero que cierres tus ojos ahí en donde estás. Cierra tus ojos ahí en donde estás. Y si has detectado que en tu corazón puede existir un tanto de orgullo, y si dices, pastor, es que en mí no hay orgullo, yo ya vivo humildemente, gloria a Dios, qué bueno. Pero para los que sí seguimos batallando con ese pecado, y digo seguimos batallando porque a mí también me cuesta. Dile al Señor, perdóname. Dile al Señor, perdóname y ayúdame a vencer el orgullo. Ayúdame a vencer el deseo de ser exaltado o de ser promovido. Ayúdame, Señor, a caminar con un verdadero corazón de siervo. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Si he permitido que el orgullo entre en mi corazón. Perdóname si me he exaltado de sobremanera y a causa de esto he pecado y a causa de esto te he deshonrado. Dile al Señor, aún perdona mi obediencia o mi falta de obediencia. Perdona que suelo obedecer en lo que me gusta y en lo que no me gusta sencillamente no lo hago. Perdóname, Señor, si me he sentido más que otros. Dile al Señor, perdóname. Perdóname si me he creído esencial, si me he creído vital, si he creído que es por mí que suceden las cosas. No, Señor, no es por mí, es por tu nombre. Es por tu presencia que todo lo bueno que pasa en este lugar pasa. Y empieza a decirle al Señor, pon carácter de siervo en mí. Empieza a decirle al Señor, quiero tu carácter en mí. Ya no quiero ser como otros son. Ya no quiero actuar como otros actúan. Ya no quiero pensar como otros piensan. Ahora quiero vivir, quiero actuar como tú lo harías, Jesús. Porque tú fuiste el ejemplo más claro, que era la humildad. El Padre te dijo, bautízate y sométete a Juan el Bautista. Y siendo mayor no lo cuestionaste, sencillamente fuiste y lo hiciste. Y un día tú le dijiste, Dios, a Jesús, despójate de tu manto y lava el pie de tus discípulos. Y eso era un acto denigrante en esos tiempos. Pero un día, siendo Dios, al otro día te hiciste siervo y serviste a los otros con amor. Enséñame a servir, Padre, con el mismo corazón. Vamos, pon tu mano en tu corazón. Pon tus manos en tu corazón y dile, Señor,
quiero corazón de siervo. Padre, enséñanos de humildad. Vamos a decirle: Padre, enséñanos de humildad. Padre, enséñanos de humildad. Y perdóname si he caído en soberbia. Perdóname si me he sentido más que otros pastores. Perdóname, Señor, si he creído que lo que pasa en esta iglesia es a causa de mi liderazgo y no a causa de tu presencia. Perdóname, Señor. Y ahora que tienes tu mano en tu corazón, dile al Señor: forma tu carácter en mí. Forma tu carácter en mí. Quiero ser siervo. Quiero ser siervo. Si hay alguna mujer aquí, dile al Señor: quiero ser sierva. Quiero ser sierva. Quiero acabar con el orgullo que hay en mí, que me provoca problemas en mi casa, en mi familia, con mi esposo. Porque suelo no reconocer mis errores y eso provoca problemas en mi casa. Dile al Señor: ayúdame a vencer mi orgullo. Y así como estás con tus ojos cerrados estos últimos segundos, quiero acabar este mensaje orando. Viene a mi corazón Romanos, en donde habla el apóstol Pablo y dice: me ha sido asignado un aguijón, un mensajero de Satanás, asignado para bofetear mi carne y que no me ensoberbezca sobremanera. Y siento que Dios está hablando a algunos aquí, aún está hablando a mi corazón. Y algunos se han preguntado: Dios, ¿por qué no ayudaste la situación en la que estuve? Dios, ¿por qué no me has quitado ese problema que sigo arrastrando? Dios, ¿por qué no has sanado mi enfermedad? Aunque has utilizado mi vida para sanar a otros. Y siento de parte de Dios algo que Dios está diciendo: porque estoy tratando con tu orgullo. Y por eso he asignado un mensajero de Satanás que abofeté tu carne para enseñarte de humildad. Porque habiendo utilizado tu vida para ayudar a otros a sanar sus dolencias y sus enfermedades, no he hecho la obra en ti. Porque quiero recordarte que dependes de mí y no de nadie más. Que todo lo bueno que un día vas a hacer es por mí. Que todo lo bueno que un día vas a lograr es por mí. Y siento que en mi corazón Dios está diciendo: y cada que veas esa marca, cada que veas eso que aún sigue en tu carne y que te sigue doliendo, te acuerdes que yo soy Dios y que todo lo que hay en ti es gracias a la obra que yo he hecho en ti. Señor, perdónanos, Señor, si hemos permitido que el orgullo entre a nuestros corazones. Siento en mi corazón tremenda esta palabra, porque el apóstol Pablo decía:
Aún he rogado 3 veces que me quite esto, pero Dios me ha respondido: no te lo quitaré, para que te recuerdes de ser humilde. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, sana nuestro corazón, nuestra vida, llénanos de paz y amor, llénanos de paz. Algunos dijeron un día: anhelo que me bendigas, para que con lo que me bendigas yo bendiga a otros. Bendiga tu casa, apoye tu reino. Y Dios te dice: hijo, yo cumplí con mi parte, pero te has olvidado de cumplir con la tuya. Pediste bendición y yo te di. Pediste un trabajo y yo te lo di. Pediste provisión y yo te la di, pero te olvidaste de lo que un día me habías prometido. Espíritu Santo de Dios, trata en nuestros corazones. Ahora entendemos, como lo dice tu palabra, que después de la soberbia viene la caída, y no queremos caer. Guárdanos en un corazón humildad, y que la vida de humildad que nosotros tengamos se refleje en la gracia que añadas para cada uno de nosotros. Padre, yo te bendigo y te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.